Julián del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y con la aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio Dos Quebradas. Quinto, aprobación ante sesión extraordinaria número 184 del 5 de diciembre de 2025. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 042 del 29 de noviembre de 2025, por medio del cual se fijan los factores de subsidio y contribución en los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado de acero de la prohibición entre 2030 y se fijan porcentajes a partir de enero de 2026. La doctora Lina Marcela Mondragón Ríos, secretaria de Planeación, el doctor Carlos Arturo Rabe Valencia, gerente de seguridad. Séptimo, informe de comisiones provenientes accidentales, doctor de comunicaciones. Noveno, proposiciones. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración la aprobación del orden del día. No se alcanza más, se queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales. Ha sido aprobado, secretario. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas.
Secretario, va a reconocer la presencia del concejal Wilson Iván Agudelo Astudillo. Ya. Andrea. De la concejala Julia Andrea Montoya. Sí, señor presidente. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Continúa, secretario. Sí, señor presidente. Quinto, aprobación acta de sesión extraordinaria número 184 del 5 de diciembre de 2025, presidente. Se pone en consideración la aprobación de la acta de sesión extraordinaria 184 de diciembre 5 del 2025. Continúa en consideración, a mí se pasa se queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales? Ha sido aprobado, secretario, continúe. Sí, presidente. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 042 del 21 de noviembre de 2025, por medio de la cual se fijan los factores de subsidio y de contribución en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Dos Quebradas, provincia 26-2030, y se fijan los porcentajes de subsidios para los extractos 1 y 2 a partir del 1 de enero de 2026. Invitados el doctor José Iván González Arias, la doctora Elena Marcela Mondragón y el doctor Carlos Arturo Rabe Valencia, gerente de Servicio Ciudad. Darle un saludo a mis compañeros de la mesa directiva, al doctor José Iván González Arias, a la doctora Elena Marcela Mondragón Ríos y al doctor Carlos Rabe. Bienvenidos al recinto del Consejo Municipal.
a los honorables concejales, a los funcionarios del Consejo Municipal, a las personas que nos acompañan en barras y a quienes nos ven por redes sociales. Secretario, preguntémosle a las bancadas cómo vamos a votar el presente proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente. Secretario, va a reconocer al presidente concejal Luis Eduardo Montoya. Luis Eduardo Giraldo, por favor. Sí, señor presidente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludo muy especial, presente. Presidente, sí. Partido Liberal Colombiano. Partido Conservador Colombiano. Partido Conservador Colombiano votará este proyecto de acuerdo en bancada. Partido Liberal Colombiano. El Partido Liberal Colombiano, fiel a sus principios, votará en bancada. Partido de la U. De manera individual. Partido Cambio Radical. El Partido Cambio Radical votará este proyecto de manera en bancada. Partido Político Mira. Partido Mira votará en bancada. Partido ASI. El Partido ASI, según sus estatutos, votará en bancada. Partido Colombia Renaciente. Bancada. Movimiento Maíz. Partido Nuevo Liberalismo. Señor presidente, ya se le preguntaron a las diferentes bancadas cómo van a votar este importante proyecto de acuerdo. Preguntarle al doctor Iván González si el presente proyecto de acuerdo cumple con todos los requisitos para su posible aprobación. Y la misma pregunta para ustedes, secretario. Secretario, va a reconocer la presencia de la concejala María Camila Correa. María Camila Correa López. Presente. Presidente, me permito entonces preguntarle a la honorable concejal cómo va a votar el Partido Nuevo Liberalismo este importante proyecto de acuerdo. El Partido Nuevo Liberalismo votará en bancada. Continúe, secretario. Tiene usted uso de la palabra. Sí, señor presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes para todas y todos los honorables concejales, las personas que nos acompañan acá en la sala y también por medios virtuales. Sí, señor presidente, la administración en cabeza de la Secretaría de Planeación Municipal ha traído a la corporación este proyecto de acuerdo que pretende establecer los subsidios que se podrán entregar a las personas usuarias de los servicios públicos domiciliarios y también los aportes solidarios que deben realizar algunas personas de los estratos comerciales e industriales de la ciudad. Señor presidente, quisiera leer el artículo 368. Regálame un segundito, doctor Iván. El secretario va a reconocer la presencia del concejal Aníbal Chica. Sí, señor presidente. José Aníbal Chica Alzate. Señor secretario, muy buenas tardes. Presente. Presidente, me permito preguntarle entonces al movimiento cómo va a votar este importante proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor secretario. El Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz votará en bancada. Continúe, doctor Iván. Sí, señor presidente, le decía que quisiera leer el artículo 368 de la Constitución Política. Artículo 368. Compañeros, discúlpeme, le pido disculpas, por favor, compañeros, les pedimos por favor respeto a la palabra, toda vez que el doctor Iván está haciendo uso de ella. Muchas gracias, compañeros. Sí, señor presidente, artículo 368 de la Constitución.
Dice, la nación, los departamentos, los distritos y los municipios podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. Entonces, esto tiene sustento en el artículo 368 de la Constitución. Entonces, y no solamente el artículo 368, sino también la ley 142 del 94 establece que se pueden conceder subsidios a las personas de menores ingresos para que puedan pagar los servicios públicos domiciliarios, y también que se pueden establecer aportes solidarios para que las personas de mayores ingresos contribuyan solidariamente al pago de los servicios que se presta a las personas, a los usuarios de menores ingresos. Entonces, señor presidente, honorables concejales, este proyecto que hemos traído aquí tiene pleno sustento constitucional, sustento legal, y pues también el tema de la conveniencia es notorio, es evidente, ¿no?, que se está pretendiendo favorecer a las personas de menores recursos. Por eso hemos traído este proyecto, señor presidente. Acá desde la Secretaría de Planeación ya se precisarán los detalles, los porcentajes de los subsidios, los porcentajes de los aportes, para que el acuerdo quede debidamente sustentado y de conformidad con las leyes, las disposiciones legales que regulan la materia. Señor presidente, muchas gracias. La misma pregunta para usted, secretario. Presidente, desde la Secretaría General encargada, en ocasión al segundo debate del proyecto de acuerdo número 042 del 29 de noviembre de 2025, por medio del cual se fijan los factores de subsidio y contribución en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Oscar, por la Agencia 2026-2030, y se fijan los porcentajes de subsidio para los estratos 1 y 2 a partir de enero del 1 de 2026, se encuentra ajustado a toda la normatividad legal vigente, además cuenta con ponencia, concepto jurídico, exposición de motivos articulados, cuenta con el servicio de impacto fiscal, señor presidente. Siendo así, secretario, iniciemos con el trámite del proyecto. Sí, señor presidente, me permite entonces dar lectura a la segunda ponencia, segunda ponencia, referente para el proyecto de acuerdo número 042, por medio del cual se fijan los factores de subsidio y contribución a servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Oscar, por la Agencia 2026-2030, y se fijan los porcentajes de subsidio para los estratos 1 y 2 a partir de enero de 2026. Respetuoso saludo. En mi condición de ponente del proyecto de acuerdo número 042, por medio del cual se fijan los factores de subsidio y de contribución a servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Oscar, por la Agencia 2026-2030, se fijan los porcentajes de subsidio por los estratos 1 y 2 a partir de enero de 2026. Me permito revertir la correspondiente informe de ponencia en los siguientes términos: análisis del contenido del proyecto, aspectos constitucionales, donde se fijaron los fines del Estado, las organizaciones del Estado social del derecho, autoridades incluidas para la protección de personas, autonomías, territorios, competencias y responsabilidades en la relación de prestación de servicios públicos domiciliarios, sobre los servicios públicos domiciliarios, entidades y instrumentos para otorgamiento de subsidios a las personas de menos ingresos, sobre los mecanismos, la materialización del principio de solidaridad y de distribución del ingreso en el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios por medio del Fondo de Solidaridad y Distribución de Ingresos FSRI con destinación específica, necesidad de la medida continuidad del esquema, concluir la evidencia de acuerdo número 025-2020, se hace necesario pero un nuevo marco de subsidios de apoyo solidario para el periodo de 2026-2030 con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2026. El propósito es garantizar la continuidad del apoyo tarifario a los usuarios residenciales de medios ingresos, estratos 1 y 2, respetando los costos legales y asegurando los beneficios mediante la definición de aportes solidarios a cargo de los usuarios de mayores ingresos en los sectores comerciales e industriales bajo criterios de progresividad, solidaridad y sostenibilidad fiscal. Revisión del marco legal, consideración de disposiciones establecidas en artículos 1, 2, 287, 367, 368 de la Constitución Política de Colombia, la Ley de 146 de 1994, la 136 de 1994, la 179 de 1994, la 632 de 2000, la 715 de 2001, la 1176 de 2007, la 1450 de 2011, la 1551 de 2012 y sus decretos reglamentarios 566 de
de 1996, 829-2022 y de 13-2005, el decreto único reglamentario de 37-2015, y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo de las razones que sustentan el presente proyecto de acuerdo, según la siguiente, que la Constitución Política de Colombia, donde se establece que Colombia es un Estado social de derecho organizado como una república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista, este Estado se fundamenta en la dignidad humana, sobre la legalidad y la prevalencia de interés general y consagrar los fines esenciales del Estado y de igual forma los fines esenciales del Estado como servir a la comunidad y promover la prosperidad general. También relaciona los derechos sociales del Estado y los particulares, además de la autonomía de la que gozan los territorios para ejercer las competencias que corresponden con la relación a la ley, los tributos y los gastos locales en cuanto a la prestación de servicios públicos domiciliarios, donde la ley fija las competencias y las responsabilidades relativas a la prestación de dichos servicios. Por lo tanto, le corresponde determinar a estas entidades fijar las tarifas y la concepción de subsidios y otorgamiento de las personas de menores ingresos, dependiendo de los instrumentos de la intervención estatal. Señala las entidades competentes las reglas y otras condiciones que los subsidios se puedan otorgar a los usuarios de inmuebles residenciales y a las zonas rurales de los estratos 1 y 2 para la gestión de estos recursos, los cuales tienen esta denominación específica, contra subsidios tarifarios por medio de fondos de solidaridad y retribución de ingresos, esto con el fin de realizar el deber ese tratar de servir a la comunidad y promover la prosperidad, consideraciones de conveniencia, que mediante el acuerdo municipal número 025 de noviembre de 2020 se introdujeron modificaciones del acuerdo municipal número 020 de diciembre de 2017, los cuales establecían las facturas de subsidio y contribuciones por los servicios públicos domiciliarios de producto alcantarillado, ya sea en los municipios que realizaban con una vigencia comprendida para el periodo de 2021 a 2025, conforme al anterior, la vigencia del acuerdo de mención finaliza el 31 de diciembre de 2025. Por esta razón, la conveniencia del presente proyecto se basa en la necesidad de expandir un nuevo marco de subsidios y apoyos solidaridades para el periodo 2025-2030 con efectos fiscales del 1 de enero del 2026 que garanticen el apoyo tarifario por medio de subsidio a los usuarios de menores ingresos del municipio, materializando así los principios de solidaridad y redistribución del ingreso en el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios, verificación de requisitos formales. Impacto fiscal. En el caso del presente proyecto, el impacto fiscal negativo que puede generarse se dicha informe expediente por parte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio, un documento anexo en el cual constará también las fuentes de ingreso adicional para cubrir los costos compartibles de todo marco fiscal de menor plazo o anterior, de conformidad con establecido en el artículo 7 de la Ley 893, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, el cual consagra lo siguiente. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley ordenada de acuerdo que ordene gastos o que otorgue beneficios tributarios deberá ser explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de menor plazo. Para sus propósitos, la ley incluye especialmente en la exposición de motivos y en las condiciones de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la falta de ingresos adicional generada en la financiamiento de dicho costo. Unidad materia. Dentro del análisis realizado se evidencia que el tema a tratar de desarrollo de todos los apartados del documento con el cual el proyecto cumple con el requisito de unidad de materia en términos del artículo 168 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Exposición de motivos de conformidad con los documentos aportados en el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia la debida exposición de motivos que son el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo con la exposición de motivos de proyectos en relación a las consideraciones constitucionales, legales y financieras, la cual determina que este proyecto cumple con este requisito. A través del área de servicios públicos de la Secretaría de Planeación Municipal, se les solicitó a las entidades que están cada uno de los servicios públicos domiciliarios que son registrados en los estudios escolares, presentar las proyecciones tanto de los subsidios como de los apoyos solidarios de conformidad con la estructura tarifaria vigente y con los porcentajes de subsidios presupuestados por la vigencia de 2026. Esta estimación y basados en los comportamientos históricos se proyectó la tabla de subsidios y aportes solidarios para la vigencia 2026-2030, determinando los montos totales correspondientes a la suma de los subsidios necesarios para ofrecer los estratos unidos de los servicios de productos refrigerado y acero. En los términos de los artículos 367 y 368 de la Constitución, en los artículos 3, 7, 99 y 100 de la Ley 192 de 1994, el Consejo Municipal es competente para aplicar los factores de subsidio y contribución bajo los principios de la solidaridad, la distribución de ingresos y la disponibilidad fiscal. En tal virtud, es jurídicamente viable emitir los subsidios para los estratos unidos, siempre que se respeten los costos legales hasta el 70% para el estrato 1 y el 40% para el estrato 2. Existían fuentes ciertas insuficientes y demás apropiaciones autorizadas para cubrir el mayor esfuerzo. Se
Se acredita la compatibilidad fiscal exigida por el artículo 798-2003. Dicha decisión se marca en la autonomía territorial, se ajusta al régimen tarifario y garantiza la sostenibilidad del servicio, orientando recursos hacia los hogares más vulnerables, sin comprender el reequilibrio financiero municipal. Una vez estimado el valor de los subsidios de cálculo por cada empresa prestadora de los servicios en los aportes solidarios y los subsidios cuyo resultado representa el monto total de los recursos necesarios a proveer por parte del municipio para obtener el equilibrio. Inicialmente 26 servicios, acueductos, suscriptores, 29.561 subsidios, 2.871.129.000 con presentados contribuciones de 1.122.892.272 pesos, balance APSB-SGP por 1.749.236.031 pesos. Inicialmente 26, servicio alcantarillado, suscriptores 28.075, subsidios 2.048.383.111, contribuciones 675.736.556, balance APSB-CGP 1.372.646.555. Vigencia 2026, servicio aseo, suscriptores 31.023, subsidios 1.968.020.884 pesos, contribuciones 1.051.128.476 pesos, balance APSB-SGP de 916.892.408 pesos. Fondo de Solidaridad y Distribución de Ingresos, índices de subsidio a aportes solidarios, presupuesto 2026, o subcategoría residencial, cargo fijo, acueducto, alcantarillado, aseo, consumo básico, acueducto, alcantarillado. Estrato 1, menos 40%, alcantarillado, menos 40%, aseo, menos 40%, acueducto, menos 40%, alcantarillado, menos 40%, aseo, menos 40%, estrato 2, cargo fijo, acueducto, menos 25%, alcantarillado, menos 25%, aseo, menos 25%, consumo básico, menos 25%, alcantarillado, menos 25%, aseo, menos 25%, estrato 3, cargo fijo, del 0, acueducto, del 0, alcantarillado, del 0, aseo, consumo básico, acueducto 0, alcantarillado 0, aseo 0. Estrato 4, cargo fijo, acueducto 0, alcantarillado 0, aseo 0, consumo básico, acueducto 0, alcantarillado 0, aseo 0. Estrato 5, cargo fijo, acueducto del 50%, alcantarillado del 50%, aseo 50%, consumo básico, acueducto 50%, alcantarillado 50%, aseo 50%. Estrato 6, cargo fijo, acueducto del 60%, alcantarillado 60%, aseo 60%, consumo básico, acueducto del 60%, alcantarillado del 60%, aseo 60%, no residencial, comercial, cargo fijo, acueducto del 50%, alcantarillado 50%, aseo 50%, consumo básico, acueducto 50%, alcantarillado 50%, aseo 50%, industrial, cargo fijo, acueducto del 30%, alcantarillado 30%, aseo 30%, consumo básico, acueducto 30%, alcantarillado 30%, aseo 30%. De competencia, el proyecto de acuerdo no contempla asuntos que pertenezcan a iniciativa exclusiva del alcalde municipal, según lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 71 de la ley 136 de 1924. Por alteración del trámite en la comisión, el presente proyecto de acuerdo fue debatido por la Comisión Tercera Permanente el día 28 de noviembre de 2025, por convocatoria oficial del honorable José Luis Rivera Cano, presidente de la Comisión Tercera, contando con asistencia de los integrantes de la Comisión, José Vidal Espina, José Manuel Abuelo Estudio, José Luis Rivera Cano, tiene para efectos legales configurar el pueblo decisor. 2. Funcionarios ausentes de Cronómicas José Luis Tatiana López de la Rega, presidente de la Comisión, interviene para conocer la manera de votación del proyecto político del siguiente partido político así. Partido Cambio Radical y en bancada. Se procedió con la lectura de la ponencia para primera data que fue sometida a consideración de la Comisión por parte del presidente honorable José Luis Rivera y por parte de los honorables concejales. Se lectura del concepto jurídico, se confirmó con la lectura de la exposición de motivos, se le reconoció la presidencia del concejal Héctor Méndez Castro y se le reconoció la presidencia de la señora Tatiana López de la Rega y se consultó cómo sería su votación. El partido de la Unión por la Gente, el partido de la UMA, el SHC y de manera individual. Se continúa con la lectura del título de preámbulo y el presidente honorable José Luis Rivera somete a consideración el título de preámbulo sin duda aprobado por parte de los integrantes de la Comisión. Se da la lectura articulada. Seguramente se dio lectura del artículo primero y posteriormente su votación sin aprobado por parte de los integrantes de la Comisión. Posteriormente se dio lectura del artículo segundo y posteriormente su votación sin aprobado por los integrantes de la Comisión. Posterior
A la lectura anterior se dio lectura al artículo del tercero y posteriormente su votación siendo aprobado por los 4 integrantes de la comisión. Posteriormente se dio lectura al artículo 4 y posteriormente su votación siendo aprobado por los 5 integrantes de la comisión. Finalmente, el presidente de la comisión, José Luis Rivera Cano, comentó si desean que el presente proyecto de acuerdo pasara al primer proceso y su segundo debate, la proposición fue aceptada por 5 integrantes de la comisión. Conclusión, me permito, como ponente del proyecto de acuerdo, conocer el partido 2025 en razón a las consideraciones anteriormente expuestas, tener ponencia positiva para el primer debate del proyecto de acuerdo titulado Acuerdo número 042, por medio del cual se fijan los factores de subsidio de contribución de servicios públicos domiciliarios de acuerdo al alcantarillado y se fijan los porcentajes de subsidio para los estratos 1 y 2 a partir del 1 de enero del 2026. En consecuencia, les invito a los honorables concejales a apoyar esta importante iniciativa. Atentamente, Wilson Iván Abuelo Trujillo, señor presidente. Fue leída la ponencia. Se pone en consideración la aprobación de la ponencia. Continúa en consideración. Anuncio que se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Abuelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Saldarriaga. No. Alberto Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Andrés Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la ponencia con 15 votos por la positiva, un voto por la negativa y un concejal ausente. Continúe, secretario. Presidente, me va a permitir entonces dar lectura al concepto jurídico y la exposición de motivos. En mi calidad de abogado externo en el honorable Consejo Municipal, me permito requerir el concepto jurídico acerca del enunciado del asunto con el fin de brindar la claridad necesaria acerca del enunciado del asunto, con el fin de brindar la claridad necesaria y precisa frente al estudio que realiza esta honorable corporación en el trámite correspondiente al presente proyecto de acuerdo. Después de haber realizado el estudio sobre la normalidad acerca del tema que compete, se encontró lo siguiente: marco constitucional y normativo, Constitución Política de Colombia. Respecto a la prevalencia del interés general de la Carta de Estonia, artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma república unitaria centralizada con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada respecto a la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran en la prevalencia del interés general. Artículo segundo, son fines esenciales del Estado, referir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Estos artículos disponen el servicio de la comunidad como esencial por parte del Estado, armando categórico solidario que tiene con la conformación de Colombia como Estado. Estos artículos disponen el servicio de la comunidad como esencial parte del Estado, además que tiene la conformación de Colombia. El artículo 21 de la Constitución Nacional manifiesta que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El artículo 287 de la Carta requiere la autonomía económica de las entidades territoriales así. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley en dos virtudes tendrán los siguientes derechos. Primero, gobernarse por autoridades propias. Segundo, ejercer las competencias que le correspondan. Tercero, administrar los recursos y establecer los funciones necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Cuarto, participar en las rentas nacionales. El artículo 313 de la Constitución Política de Colombia expresa las distintas competencias legales de los consejos municipales de la siguiente manera. Artículo 313 corresponde a los consejos adoptar
los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. Cuarto, votar la conformidad con la Constitución, la ley, los grupos y los gastos locales. Artículo 315. Son atribuciones del alcalde. Tercero, dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de los funcionarios y la prestación de los servicios sociales, representarlo judicial y extrajudicialmente y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia, a los gerentes y directores de los establecimientos públicos y a las empresas industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Presentar oportunamente el Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estén convenientes con la buena marcha del municipio. Los artículos 366, 367 y 368 de la Constitución Política establecen lo siguiente. Artículo 366 del Bienestar General y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado, serán objetivos fundamentales con actividad, solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Pero tales efectos en los planes y presupuestos de la Nación y las entidades territoriales del gasto público social tendrán prioridad sobre cualquier otra asignación. Artículo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad, diferenciación y el régimen tarifario, que tendrá en cuenta, además de los criterios de costo, de solidaridad y distribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permiten que aconsejen y los departamentos cumplan funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. Artículo 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. La Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización del funcionamiento de los municipios, artículo 32, atribuciones. Además de las funciones que determina la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Parágrafo primero. Los consejos municipales, mediante acuerdo de iniciativa del alcalde, establecerán la forma y los medios que los municipios pueden otorgar los beneficios establecidos en el inciso del artículo 313, 46 y 368 de la Constitución Nacional. Artículo 71. Iniciativa. Los proyectos de acuerdo. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones, por los personeros, los contralores y las juntas administradoras locales. También podrá ser iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Parágrafo primero. Los acuerdos en los que se refieren los numeros 2, 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Respecto al particular, la ley 142 de 1994 dispone en su artículo 3 constituir instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos que se trata esta ley. Otorgamiento de subsidios a las personas de menores ingresos. Por otro lado, respecto a la aplicación de subsidios, artículo 89, aplicación de los criterios de solidaridad y distribución de ingresos, las comisiones de regulación exigirán gradualmente todos quienes prestan servicios públicos que cobrar las tarifas que estén en vigencia por promulgarse esta ley, distinguen las facturas entre valores que corresponden al servicio y el factor que se aplica para dar subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2, igualmente definirán las condiciones para aplicarlas al estrato 3. Quienes presten los servicios públicos harán los recaudos de las sumas que resuelvan a aplicar los factores de que trata este artículo y las aplicarán el pago de subsidios de acuerdo con las normas pertinentes, de acuerdo con llevar en cuenta el día y cuentas detalladas. Al presentarse superávit por estos sujetos emitidos de servicios públicos oficiales de orden distrital, municipal o departamental, se destinará fondos de solidaridad y recursos de ingresos para empresas de la misma naturaleza y servicios que ejecutan sus actividades con la misma entidad territorial o el de la empresa. Por tanto, si los fondos de solidaridad y distribución de ingresos los podría ser atendidos los subsidios de orden distrital, municipal o departamental, si así sea el caso, presentarán el superávit. Estos últimos se destinarán para las empresas de la misma naturaleza y servicios que conceden departamentos, distritos o municipios limítrofes respectivamente. Los repartos se harán de acuerdo
con los mecanismos y criterios que establecen las condiciones de regulación respectivas, los superávit por este concepto en empresas privadas o mixtas prestadarias de los servicios de agua potable, saneamiento básico y telefonía local fija. Se destinarán a los fondos de solidaridad y distribución de ingresos del municipio o del distrito correspondiente y serán transferidos mensualmente de acuerdo con los mecanismos que establecen las condiciones de regulación respectivas. Los superávit por este concepto en empresas privadas o mixtas prestadarias de los servicios de energía eléctrica y gas combustible irán a los fondos más adelante. En desarrollo de la parte anterior, se debe tener en cuenta lo dispuesto por la Ley 632 de 2000, pues artículo 4, utilización de excedentes del Fondo de Solidaridad para subsidio y redistribución de ingresos sectores eléctrico y gas natural, redistribuido por la física. Los excedentes se presentan en el Fondo de Solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos del sector eléctrico, luego de cubrir los déficits validados del 1 de enero de 1998, se utilizaron de obras de electrificación rural, incluyendo el costo de conexión y medición del usuario de los excedentes que se presentan en el Fondo de Solidaridad para subsidios y distribución de ingresos del sector gas natural distribuido por ley física. Luego de cubrir déficit y validación desde el 1 de enero de 1997, se utilizará para financiar programas que conduzcan a incrementar su cobertura en estatus 1, 2 y 3, incluyendo la conexión y mediación de usuarios. Artículo 29, forma de subsidiar. Las entidades señaladas en el artículo 38 de la Constitución Política podrán conceder subsidios en los respectivos presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas. 99.1 deben indicar específicamente el tipo de servicios subsidiados. 92.2 se señalan entidades prestadoras que repartirán el subsidio. 92.3 se reportará hacer que los usuarios con datos con un valor de la factura que se debe cancelar conforme los puestos de ley y las ordenanzas de acuerdo según el caso. 99.4 el presidente y los gobernadores podrán suspender los pagos cuando sean negligentes en la aplicación de las normas relativas al pago de subsidios de acuerdo implican de cualquier otra manera. 99.5 los subsidios no excederán en su caso el valor de los consumos básicos o de subsistencia de los responsabilidades tomarán las medidas que cada uno corresponde para crear el presupuesto municipal y ejecutar la ampliación para los consumo básico de productos de los usuarios de menores recursos. 99.6 la parte de la tarifa que refiere a los costos de administración, operación, mantenimiento de cada suministro será cubierta. 99.7 de los subsidios solo se otorgarán a los usuarios de inmuebles residentes y a las zonas rurales que el estrato 1 y 2 los fondos para regulación definirá las condiciones para otorgar el estrato 3. 99.8 por los consejos crédicos en los fondos de los departamentos se asignarán preferentemente a los usuarios que la deciden en aquel municipio. 99.2 los subsidios del sector electrónico para las zonas no interconectadas se pagarán a los usuarios en las condiciones y porcentajes que define el Ministerio. Los subsidios mencionados en este artículo no podrán ser retirados a los prestadores. Para no primero la tarifa de servicio público de electricidad para los distritos de riego construidos. Artículo 100, presupuesto total de subsidios. En el presupuesto de la Nación, en las entidades territoriales, la participación para inversión de acueducto y saneamiento básico de subsidios se clasificarán en el gasto público social como inversión social para que reciban prioridad que ordena el artículo 366 de la Constitución Política. Podrá utilizarse como fuentes de subsidios los ingresos corrientes de capital, las participaciones en los ingresos corrientes de la Nación o acuerdos de los impuestos para dar efecto. Se trata esta ley para que los servicios de acueducto deben hacer los recursos provenientes del 10% del impuesto previo a lo unificado que se refiere al artículo 7 de la Ley 44 de 1990. Siendo así, se justifica normativamente la iniciativa de prorrogar ese subsidio, siendo viable y necesario para el cumplimiento de la finalidad del municipio de la territorial. Sin embargo, se mantiene exclusión de las otras como parte del beneficiario del subsidio, aunque sea de manera mínima. Al respecto, se tiene la Ley 1176 de la 2017, donde se encuentra el artículo 4. Esta norma establece que los distritos y municipios que pretendan administrar los recursos del SGP a PSB deben acreditar anualmente ante la SSPD que cumpla con los requisitos de ley. Motivo de desaplicación, la certificación se configura precisamente por el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos. Desarrollo de los municipios de acreditar requisitos en contraste institucional administrativo, requisitos de paciencia funcional técnica necesaria para gestionar el financiamiento del servicio, criterio financiero y presupuestal, requisitos no acreditables de transparencia y verificar por la
sobre el CGT a no tener constituido funcionamiento de instrumentos financieros. C. Tarifar el contacto con los actores municipales de subsidios con soluciones vigentes y cumplir con los parámetros de ley. De que ley cobertura no reportar o reportar de forma correcta la información técnica. Impacto fiscal en cumplimiento del artículo 7 de la ley 8/2003. La cual se refiere al impacto fiscal de la norma de la Secretaría de Hacienda que le corresponde expedir la respectiva documentación. Impacto fiscal realizado por el proyecto actual se cuenta con el certificado de impacto fiscal, el cual no genera un impacto fiscal negativo. Como conclusión, lo anteriormente manifestado en este concepto es pertinente para mirar un concepto favorable al proyecto de acuerdo número 043 de la en el movimiento del requisito por medio del cual se fijan los factores de subsidio y de contribución a servicios públicos domiciliarios de productos autorizados de cero impositivos federales para la agencia 26-2030 y se fijan los porcentajes de subsidios para los Estados Unidos a partir de enero de 2026. Todo este es un mecanismo jurídico correcto y necesario para cumplir con los requisitos de acuerdo municipal y límites mínimos y máximos de los subsidios. Sin embargo, es necesario tener en cuenta las consideraciones del proyecto que menciona, observaciones realizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales se basan en la posibilidad de entrar en seguro y posterior exclusión del municipio. Si bien no es un motivo de invalidez jurídica, es importante mencionarlo atentamente Jonathan Steele, Vergara Franco, esta exposición de motivos. Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista. Este Estado se fundamenta en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y prevalencia en interés general. En importancia de lo anterior, el artículo 2 de la Constitución consagra los fines esenciales del Estado, señalando al respecto lo siguiente: artículo 2, son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia con su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los derechos sociales del Estado y de los particulares. Por otra parte, el artículo 287 de la Constitución Política señala: artículo 287, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, y tal virtud tendrán los siguientes derechos: segundo, ejercer las competencias que le correspondan, administrar los recursos y establecer los recursos necesarios para el cumplimiento de su función. A su vez, el artículo 93 de la Constitución Política señala que corresponde al Consejo Municipal, entre otras instituciones, la ley votar conforme con la Constitución y la ley de los tributos y los gastos locales. A su vez, el artículo 313 de la Constitución Política señala que corresponde al Consejo Municipal, entre otras funciones, la de votar con conformidad con la Constitución en relación con la presentación de servicios públicos auxiliares. La Constitución Política dispone lo siguiente: artículo 367, la ley fijará las competencias y las responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, el régimen tarifario que tendrá en cuenta los criterios de los dos de solidaridad y restricción de ingresos. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas sobre la concepción de subsidios. El artículo 368 de la Constitución consagra: artículo 368, la nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos para que por menos de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y cubrir sus necesidades básicas. Sobre los servicios públicos domiciliarios, la ley 122 de 1994, por la que se establece un régimen de los servicios públicos domiciliarios y de otras disposiciones, el artículo 3, numeral 2.7, dispone lo siguiente: artículo 3, instrumentos de la intervención estatal constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, tras la función y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de los que trata esta ley, especialmente las relativas a las siguientes materias: 3.7, otorgamiento de subsidios a las personas de menores ingresos, en cuanto a la forma de subsidiar. El artículo 29 de la ley 193 de 1994 establece: las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política podrán conceder subsidios con su respectivo presupuesto de acuerdo con los límites de cumplimiento de reglas. 99.1, deben indicar específicamente el tipo de servicio subsidiado. 92.2, se señalaría la entidad prestadora que repartiría el subsidio. 92.3, el reparto que hace el servicio de los usuarios con un descuento en el valor de la factura que esté cancelada conforme dispuesto en esta ley y en las ordenanzas actuales según el caso. 92.4, preside que los gobernadores podrán suspender los alcaldes cuando sean negligentes en la aplicación de las formas relativas al pago de subsidios o cuando las dirijan de cualquier otra manera. 92.5,
Los subsidios no excederán en ningún caso el valor de los consumos básicos o de las asistencias sociales y hospitalarias humanas. Las medidas que cada uno correspondan para crear el presupuesto municipal y ejecutar, apropiarse para subsidiar los consumos básicos de acuerdo con el funcionamiento básico de los usuarios de menores recursos y extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico, dando prioridad a esta protección contra las posibilidades de los municipios sobre otros gastos que no sean gestionados por el funcionamiento de esta infracción. De este dará lugar a la sanción disciplinaria. En el punto 7, los subsidios solo se otorgarán a los usuarios de inmuebles residenciales de las zonas rurales de los estatus comunes. Las condiciones de regulación definirán las condiciones para otorgarlas al estrato 3. Artículo 7. Presupuesto y fuentes. Los subsidios en los presupuestos de la Nación y las entidades territoriales, las apropiaciones para inversión de acuerdo con el funcionamiento básico de los subsidios se clasificarán en gasto público social de inversión social para que perciban la autoridad que es el artículo 13% de la Constitución política podrán utilizar en conjunto los subsidios, ingresos, corrientes y capital, las captaciones de los ingresos proyectos de la Nación, los recursos de los impuestos para tal efecto que trata esta ley para estimular los servicios de acuerdo con la totalidad y aseo, los recursos proyectos del 10% del impuesto predial, modificado y se refiere al artículo 7 de la ley 44.190, en ningún caso utilizarán recursos de crédito para atender subsidios. Las empresas de servicios públicos no pueden subsidiar otras empresas de servicios públicos. Tercero, sobre los mecanismos para materializar los principios de solidaridad y distribución de ingresos en régimen territorial y asociados de servicios públicos domiciliarios, la ley 192.194, prevé los instrumentos para materializar los principios de solidaridad y distribución del ingreso del régimen territorial y los servicios públicos domiciliarios, permitiendo que la población de menores de edad acceda a servicios aún con tarifas por los recursos federales, los subsidios que pueda otorgar la Nación, las entidades territoriales con cargos y presupuestos conforme al artículo 368 de la Constitución y las contribuciones o aportes solidarios de los usuarios de mayoría de ingresos y los impuestos comercial e industrial que cofinancian dichos subsidios de modo dispuesto en la ley 122, artículo 89, 91 y 100, los subsidios que mandan el legal pueden exceder el valor de los consumos básicos o de subsistencia. Con la acción de estos recursos operan fondos de solidaridad y distribución de ingresos, a través de los cuales se canalizan las apropiaciones públicas de los aportes solidarios destinados a sufragar los subsidios. Los recursos del Fondo de Solidaridad y Distribución de Ingresos tienen destinación específica a la concesión de subsidios tarifarios que, en consecuencia, no pueden aplicarse a fines distintos de los previstos en la Constitución y la ley, en armonía con el deber estatal de servir a la comunidad y promover la prosperidad y con la autonomía territorial por la gestión de sus intereses. Las entidades territoriales pueden administrar recursos y conceder subsidios con sus presupuestos a fin de que los usuarios de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y satisfacer sus necesidades básicas o anterior que ajusta a los fines y principios del servicio público previstos en la ley 142 de 1994, subsidios y aportes solidarios del mismo estatuto. Igualmente, la ley 2294 del 2 de mayo de 2023, con la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo de Actividades Tecnológicas sobre la protección social de la vida, el artículo 125 estableció los municipios y distritos, de acuerdo a sus posibilidades fiscales, para definir porcentajes de subsidio beneficial a las necesidades específicas. Primero, el primer artículo aborda los sectores residenciales de las zonas rurales, zonas rurales y áreas municipalizadas por los servicios de acueducto, alcantarillado de aseo, hasta un porcentaje máximo del 80% del costo del suministro para el estrato 1. El mecanismo que se ha adoptado para su focalización, 50%, para el estrato 2, el mecanismo que se ha adoptado para su focalización, 30%, para el estrato 3, el mecanismo que se ha adoptado para su focalización. La ley 632 de 2000, para que se refleja principalmente la ley 142, 142 de 1994, la 225 de 1995 y la 286 de 1991, el artículo segundo consagra subsidios y contribuciones por los servicios de acueducto, alcantarillado de acero. Las entidades sectoriales prestadores de estos servicios deberán alcanzar los límites establecidos en el artículo 99.6 de la ley 199 de 1994, los dispuestos en primer acceso del artículo 99 de la ley 122 de 1994 para los servicios de acueducto, alcantarillado de aseo. Los subsidios en ningún caso serán superiores al 70% del costo del suministro para el estrato 1, 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3 de los factores de aporte solidario. Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado de aseo, se hace referencia al artículo 1, la ley 532/2000, serán como mínimo las siguientes suscriptores residenciales del estrato 5, 50% de suscriptores residenciales del estrato 6, 60% de suscriptores comerciales, 30%, suscriptores industriales, 30%,
necesidad de la medida de continuidad del esquema. Concluye la vigencia del acordado municipal 025-2020, se hace necesario pedir un nuevo marco de subsidios de impuestos unidades para el periodo 2030, con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2020, propone garantizar la continuidad del apoyo tarifario de los usuarios iniciales de menores ingresos, 1, 2 y 3, respetando los topes legales y asegurar la eficiencia mediante la definición de aportes solidaridades a cargo de los usuarios de mayores ingresos y de los sectores comerciales e industriales bajo criterios de progresividad, solidaridad y sostenibilidad fiscal. Fue así como a través del área de servicios públicos de la Secretaría de Prevención Municipal se les solicitó a las empresas prestadoras de cada uno de los servicios públicos domiciliarios y que están administrados por municipios que presentar los proyectos con los subsidios como aportes solidarios de conformidad con la estructura tarifaria vigente con los porcentajes de subsidios propuestos por la Agencia 26. En esta estimación y basados en el comportamiento histórico se proyectó la tabla de subsidios y aportes solidarios por la Agencia 26-2030, determinando los montos totales correspondientes a los términos de los artículos 337 y 368 de la Constitución y de los artículos 37, 29 y 7 de la Ley 142 de 1994. El Consejo Municipal les compete para fijar los factores de subsidios y condiciones a los municipios de solidaridad, distribución de leyes de solidaridad fiscal, proyectos públicamente viables, aumentar los subsidios por los estratos 1 y 2, siempre que se respeten los normas legales hasta el 70%, para el estrato 1 y 40% para el estrato 2. Existan fuentes ciertas y suficientes y de más compatibilidad fiscal exigida por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003. Dicha decisión se marca en la autonomía territorial, artículos 87 y 33 de la Constitución, políticas de justo régimen tarifario y garantiza la sostenibilidad del servicio, orientando recursos hacia los hogares no vulnerables y comprometer el equilibrio financiero municipal. Una vez estimado el valor de los subsidios, se calculó por cada empresa prestadora la referencia entre los aportes solidarios y los subsidios, cuyos resultados representan un monto total de recursos necesarios a proveer por parte del municipio para obtener el equilibrio. Vigencia 96, servicio de producto, suscriptores 29.571, subsidio 2.832.129.003 pesos, contribuciones 2.122.892.972 pesos, balance PSB, FP de 1.749.246.031 pesos, vigencia 26, servicio alcantarillado, suscriptores de 28.075, subsidios 2.048.383.111 pesos, contribuciones 635.735.675.736.576 pesos, balance PSB, FGP de 1.372.646.575 pesos, vigencia 36, servicio SEO, suscriptores 33. Está todo cargo producto en el 30% ya vamos al 30%, CO en el 30%. Estrato 2, cargos fijos menos 25%, alcantarillado menos 25%, CO menos 25%, consumo básico a producto menos 25%, alcantarillado menos 25%, CO menos 25%. Categoría estrato 3, 0%, alcantarillado 0%, CO 0%, consumo básico a producto 0%, alcantarillado 0%, aseo 0. Estrato 4, cargo fijo 0, acueducto, alcantarillado 0, aseo 0, consumo básico a producto 0, alcantarillado 0, aseo 0. Estrato 5, cargo fijo, producto 50%, alcantarillado 50%, aseo 50%, consumo básico alcantarillado 50%, aseo 50%, cargo fijo, producto 50%, alcantarillado 60%, aseo 60%, consumo básico, producto 60%, alcantarillado 60%, aseo 60%. No residencial, comercial, cargo fijo, producto 50%, alcantarillado 50%, aseo 50%, consumo básico a producto 50%, alcantarillado 50%, aseo 50%. Industrial,
Carlos Fijo producto del 30%, perdón, alcantarillado 30%, aseo 30%, consumo básico a producto 30%, alcantarillado 30%, aseo 30%. En el caso del presente proyecto, el impacto fiscal negativo que pueda generar se certifica en forma explícita por parte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Público Anexo, en el cual constarán también las fuentes de ingreso adicionales para cubrir los costos compatibles con el marco fiscal de mediano plazo anterior al cumplimiento establecido en el artículo 7 de la Ley 8 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y dictan su disposición de otra cosa para lo siguiente: análisis del impacto fiscal de las normas, en todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza para lo que ordene gastos, recorrido de beneficios tributarios deberá ser explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para esos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivo a los costos fiscales de la iniciativa de la fuente de ingresos adicional generada para el financiamiento de dicho costo. Mediante el acuerdo municipal número 025 de noviembre de 2020, se introdujeron modificaciones en el acuerdo municipal número 030 de diciembre 31 de 2017, el cual establecía los factores de subsidio y contribuciones para el servicio público domiciliario de acuerdo con alcantarillado y aseo en el municipio de Oscar Ángeles, con una vigencia concedida para el periodo 2021 a 2025, conforme al anterior. La vigencia fiscal de la cual finaliza el 31 de diciembre de 2025. En consecuencia, en calidad de alcalde municipal de Dos Quebradas y en cumplimiento de lo preceptuado en la ley 142 de 1994, del decreto presidencial 1077 de 2015, radica el presente proyecto de acuerdo que introduce modificaciones de forma al acuerdo matriz que establece los factores para fijar los recursos necesarios para la asignación de subsidios en la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Dos Quebradas, con vigencia fiscal 2026-2030. Ya se ha dicho que la asignación de subsidios se hace en base a lo establecido por el Código de Solidaridad y Resolución de Ingresos y se presenta a los honorables concejales con las modificaciones recomendadas por la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de evitar sanciones administrativas con la certificación del municipio para el manejo de recursos del Sistema General de Participación de CGP, por no haber incluido en el acuerdo inicial aprobado la totalidad de los estratos. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Dos Quebradas con una vigencia comprendida para el periodo 2021-2025 y conforme al anterior la vigencia del acuerdo de emisión finaliza el 31 de diciembre de 2025. En cumplimiento, en consecuencia, en calidad de alcalde municipal de Dos Quebradas y en cumplimiento de lo preceptuado, radico el presente proyecto de acuerdo que introduce las modificaciones necesarias. Ya se ha dicho que la asignación de subsidios se hace con base en lo establecido por el Fondo de Solidaridad y Distribución de Ingresos y se presenta a los honorables concejales con modificaciones recomendadas. Solicito respetuosamente a los honorables concejales la aprobación del presente proyecto de acuerdo municipal tras la debida valoración de los argumentos técnicos y jurídicos expuestos. Respetuosamente a Roberto Jiménez Naranjo, alcalde municipal, Lina Marcela Mondragón Ríos, secretaria de Prevención, Lina Marcela Montes, secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas, Luis Velázquez Torres, director de Reglamento Territorial, Osimán González Arias, secretario jurídico y señor presidente. Ya fue leído el concepto jurídico y la exposición de motivos. Seguimos con el articulado, secretario. Presidente, me permito dar lectura al título y preámbulo, presidente, por medio del cual se fijan los factores de subsidio y de contribución en los servicios públicos domiciliarios y de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Dos Quebradas por la vigencia 2026-2030 y se fijan los porcentajes de subsidio para los estratos 1 y 2 a partir de enero 1 de 2026. El Consejo Municipal de Dos Quebradas, el Departamento Litoral, en el uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las establecidas en los artículos 2, 29, 49, 33, el número 5 de la Constitución Política, artículo 32, numeral 9 de la Ley 134 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, artículo 7 de la Ley 8 de 2003, la Ley 1483 de 2011 y demás normas concordantes. Señor presidente, fue leído el título y preámbulo. Se pone en consideración la aprobación del título y preámbulo. Continúa en consideración. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí.
María Camila Correa López, Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina, Tatiana López Aldarriaga, No. Albert de Jesús Llano Zapata, Sí. Walter René Molano Mora, Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez, Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo, Sí. José Arles Rivera Cano, José Arles Rivera Cano, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado título y preámbulo con 16 votos por la positiva y un voto por la negativa. Sí, señor secretario. Sí, señor presidente. Artículo primero. Artículo primero. Factores de subsidio y aportes solidarios. Se establecen los factores de subsidio y aportes solidarios para los servicios públicos en el municipio de Dos Quebradas, así: factores de subsidio y aportes solidarios para los servicios de acueducto y alcantarillado. Establecer los factores de subsidio y aporte solidario contributivo para estratos y sectores en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aplicarse a todas las empresas prestadoras de estos servicios en el municipio de Dos Quebradas a partir del 1 de enero de 2026, de conformidad con el indicativo del siguiente cuadro: servicio, cargo, acueducto, cargo fijo, estrato 1 menos 40%, estrato 2 menos 25%, estrato 3 0%, estrato 4 0%. Servicio, cargo, acueducto, consumo básico, estrato 1 menos 40%, estrato 2 menos 25%, estrato 3 0%, estrato 4 0%. Servicio, cargo, alcantarillado, cargo fijo, estrato 1 menos 40%, estrato 2 menos 25%, estrato 3 0%, estrato 4 0%. Servicio, cargo, alcantarillado, consumo básico, estrato 1 menos 40%, estrato 2 menos 25%, estrato 3 0%, estrato 4 0%. Servicio, cargo, acueducto, cargo fijo, estrato 5 50%, estrato 6 60%, comerciales 5%, 50%, industriales 30%. Servicio, cargo, acueducto, consumo básico, estrato 5 50%, estrato 6 60%, comerciales 50%, industriales 30%. Servicio, cargo, alcantarillado, cargo fijo, estrato 5 50%, estrato 6 60%, comerciales 50%, industriales 30%. Servicio, cargo, alcantarillado, consumo básico, estrato 5 50%, estrato 6 60%, comerciales 50%, industriales 30%. Señor presidente, ha sido leído el artículo primero. Se pone en consideración la aprobación del artículo primero. Continúa en consideración. A no ser que va a cerrar, se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Nomina al secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo primero con 16 votos por la positiva, un voto por la negativa. Continúe, secretario. Artículo segundo. Factores de subsidios y aportes solidarios para el servicio de aseo. Presidente, perdón.
Artículo segundo. Factores de subsidio y aportes solidarios para el servicio de aseo. Establecer los factores de subsidio y aportes solidarios por estrato y sectores en la prestación del servicio público de aseo aplicarse a todas las empresas prestadoras de este servicio en municipios que a partir del 1 de enero de 2026 de conformidad con el indicado en el cuadro siguiente. Servicio cargo aseo, estrato 1 menos 40%, estrato 2 menos 25%, estrato 3 0%, estrato 4 0%. Servicio cargo aseo, estrato 5 50%, estrato 6 60%, comerciales 50%, industriales 30%. Señor presidente, ha sido leído el artículo segundo. Se pone en consideración la aprobación del artículo segundo. Continúa en consideración. Anuncio que se queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Alarriaga. No. Alberto Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Andrés Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo segundo con 16 votos por la positiva y un voto por la negativa. Continúe, secretario. Sí, señor presidente, artículo tercero. Índice de subsidios y aportes solidarios. Se establecen los siguientes índices de subsidio y aportes solidarios para el periodo 2026-2030. Uso categoría. Residencial, estrato 1, cargo fijo, acueducto menos 40%, alcantarillado menos 40%, aseo menos 40%, consumo básico, acueducto menos 40%, alcantarillado menos 40%, aseo menos 40%. Uso categoría, estrato 2, cargo fijo, acueducto menos 25%, alcantarillado menos 25%, aseo menos 25%, consumo básico, acueducto, menos 25%, alcantarillado, menos 25%, aseo, menos 25%. Estrato 3, cargo fijo, acueducto, 0, alcantarillado, 0, aseo, 0, consumo básico, acueducto, 0, alcantarillado, 0, aseo, 0. Estrato 4, cargo fijo, acueducto, 0, alcantarillado 0, aseo 0, consumo básico, acueducto 0, alcantarillado 0, aseo 0. Estrato 5, cargo fijo, acueducto 50%, alcantarillado 50%, aseo 50%, consumo básico, acueducto 50%, aseo, cargo fijo, acueducto 60%, alcantarillado 60%. Aseo 60%, consumo básico, acueducto 60%, alcantarillado 60%, aseo 60%. Uso categoría no residencial, comercial, cargo fijo, acueducto 50%, alcantarillado 50%, aseo 50%, consumo básico, acueducto 50%, alcantarillado 50%, aseo 50%. Industrial, cargo fijo, acueducto 30%, alcantarillado 30%, aseo 30%, consumo básico, acueducto 30%, alcantarillado 30%, aseo 30%. Señor presidente, fue leído el artículo tercero. Se pone en consideración la aprobación del artículo tercero. Continúa en consideración. Anuncio que se queda cerrado. Lo aprueban los honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Alberto Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí.
Julia Andrea Montoya Rodríguez, Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo, José Arlen Rivera Cano, Sí. Carlos Alberto Salgado Flores, Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo 3 con 16 votos por la positiva, un voto por la negativa. Continúe, secretario. Artículo 4, presidente, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación, deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2026. Dado el salón de sesión del Consejo Municipal de Dos Quebradas, para actualizar de los días del mes de noviembre de 2025. Artículo 4, presidente. Se pone en consideración la aprobación del artículo 4. Continúa en consideración. Anuncio que va a se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arlen Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado el artículo 4 con 16 votos por la positiva, un voto por la negativa. Sean honorables concejales que el presente proyecto de acuerdo pase al despacho del señor alcalde para su sanción y publicación. Se pone en consideración. Anuncio que al cerrar se queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Votación nominal, secretario. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. José Aníbal Chica Alzate. Sí. James Castaño Castaño. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. Sí. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Espina. Sí. Tatiana López Alarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Sí. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Sí. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arlen Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobado con 16 votos positivos y uno por la negativa en el sentido de que pase a la sanción y publicación del despacho del señor alcalde, presidente. Continúe, secretario. Sí, presidente. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Continúe. Presidente. Tiene el uso de la pareja con Fernando Rivera. Presidente, para aplazar comisión tercera el día de mañana y dejarla para la próxima sesión después de plenaria. Venga, yo quiero preguntar a qué hora va la próxima sesión y cuándo es la sesión. Me da la palabra. Continúe, el secretario. Venga, no. Tiene el uso de la palabra James Castaño. Presidente, es que para darle claridad a los integrantes de la comisión segunda necesitamos saber cuándo sesionamos la próxima sesión y a qué hora, porque si usted me dice fecha exacta y hora exacta, pues yo le digo una hora antes de sesión, hacemos comisión. O sea, la que estamos hablando del tema, entonces mañana no sesionaríamos, sesionamos mañana no, pasado mañana sí. ¿A qué hora? Entonces, la próxima sesión sería para pasado mañana a las 8 de la mañana. Citaríamos a comisión jueves 7 a.m. Señor presidente, me tiene el uso de la palabra María Camila Correa.
Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos y para todas. Para recordarle a los honorables concejales que hacen parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer que una vez se termine esta sesión nos vamos a reunir. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra Constantino Carlos Eduardo. Gracias, señor presidente. Para invitar a la comisión primera para que nos reunamos el jueves 7:30 en sala de juntas para que miremos el tema de la jueves 7:30 sala de juntas comisión primera, por favor. Gracias. Continúe, secretario. Presidente octavo, lectura de comunicaciones, no hay comunicaciones. Continúe. Noveno, proposiciones. Continúe. Señor presidente, me permite informarle que se ha votado el orden del día. Siendo las 4:23 del día 9 de diciembre de 2025, se declara terminada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Los Quebradas y se convoca para el 11 de diciembre a las 8.